Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de el urgente mensaje de Juan el Bautista. Seguiremos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y descubriremos cómo este mensaje de Juan el Bautista en este tiempo tiene una gran relevancia para nuestras vidas. Leeremos entonces en Lucas capítulo 3. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Lo primero que vamos a destacar, se está dando el contexto histórico en lo cual se da esta predicación de Juan el Bautista. La pregunta es ¿por qué? Porque la palabra de Dios es real. No es una historia inventada, es real. Nuestro amado Jesucristo estuvo en esta tierra, vino a dar su vida por ti y por mí, murió y resucitó. Él es real. Y es eso lo que queremos contarle a las personas del amor de Jesucristo. Amigo, amiga que no conocen a Jesús, Él te ama, Él es real. La Biblia, la palabra de Dios es real. Se cumplió. Nuestro amado Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Y seguimos leyendo. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya hablamos acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Ya hablamos acerca de la historia de Zacarías, del padre de Juan el Bautista, de la señal de todo lo que ocurrió para que naciera este profeta y del rol fundamental que tiene en la venida de nuestro amado Señor Jesús a la tierra. Anunció la venida de Jesús. Y vemos que aquí se destaca que Juan vino del desierto. ¿Qué significa esto? La vida del desierto era una etapa de preparación para Juan el Bautista. En medio de las dificultades del desierto, de las carencias, de lujos, de disfrutes, en medio de todo eso, Juan el Bautista vio provisión, sustento y preparación de parte de nuestro Dios. Lo forjó en el desierto para así poder servir a Dios y anunciar a Jesucristo. ¿Qué comprendemos de esto? Comprendemos de que los desiertos que podemos enfrentar, si estamos en Jesús, son procesos de formación, son procesos de carácter, procesos de maduración, procesos de trato para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, queridos amigos, si alguno de ustedes está sintiendo que pasa por un desierto de aflicción, de dificultad, es el momento apropiado para buscar a Jesús, para que así Él te supla, Él te sustente, Él te fortalezca, para que la gracia de Dios esté en tu vida. En medio del desierto en el cual te encuentres, busca a Jesucristo. Dale tu vida a Jesucristo. Te recordamos que al final de este podcast hay una oración para entregar la vida a Jesucristo, para consagrarte a Él, para confesar tus pecados, recibir el perdón y a partir de ahí cambiar tu manera de vivir. Dale tu vida por completo a Jesús y verás cómo Él en medio del desierto te da vida, cómo Él te restaura y cómo Él te sustenta, porque Dios es fiel. Lo hizo con Juan, lo hará con cada uno de los que le buscan. Entonces, vemos que aquí, después de una vida en el desierto, Juan el Bautista va preparado para cumplir su ministerio, para servir a Dios anunciando a Jesús. Y dice el versículo 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 3, y él, es decir, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que él
declaraba, como dice también Mateo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. ¿De qué podrías preguntarte si tú no conoces a Jesús? Arrepentimiento de que todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos en alguna ocasión hemos actuado con injusticia, con maldad, con alguna clase de mentira, pequeña, grande, blanca, como quieran llamarle. La palabra dice que ninguno hay bueno. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, con orgullo, con mal pensamiento o malas actitudes. Entonces, el mensaje de Juan era de arrepentimiento. Cuando llegamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestras maldades. Tú sabes qué cosas has hecho. Y con humildad, con dolor, nos arrepentimos. Y vamos a Jesucristo. Le entregamos nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos un giro en nuestras vidas. Cambiamos nuestra forma de pensar. Entonces Juan el Bautista hablaba de un bautismo de arrepentimiento. Ahora en Jesucristo nos bautizamos como una señal de que dejamos nuestra vida pasada atrás. Queremos morir y resucitar en Jesucristo y agradarle y tener esa vida que Él nos ha prometido. Esa vida en abundancia, esa vida de paz que nuestro amado Jesús nos quiere ofrecer. Vemos también como característica de Juan el Bautista, que dice en Marcos capítulo 1 versículo 6, que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto nos da a entender que Juan el Bautista era un hombre sencillo, no buscaba las cosas materiales, él buscaba agradar a Dios. No amaba las grandezas que este mundo puede ofrecer, las riquezas que este mundo puede ofrecer, que son pasajeras, sino buscaba primero a Dios. Y ese es nuestro llamado como cristianos, amar a Jesucristo, arrepentirnos y consagrarnos a Jesús, consagrarnos a Dios a través de Jesucristo. Si seguimos leyendo, hablando de Juan el Bautista y su predicación, dice en Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué significa este mensaje de Juan el Bautista? Significa que él preparaba el camino para la venida de Jesucristo. Preparad el camino del Señor. Pero no solamente es para la primera venida de nuestro amado Jesús. Dios está levantando nuevamente ese mensaje de Juan el Bautista para preparar a este mundo para la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. Porque nuestro amado Jesús vendrá por segunda vez. Él lo ha prometido. Y ya estamos entrando en los tiempos finales. Entonces, Dios quiere que este mensaje urgente de Juan el Bautista se vuelva a dar. Se preparen las personas para la segunda venida de Jesús. Y cuando Juan el Bautista dice enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, nos habla de que es tiempo de humillación. Amigo, amiga, es tiempo de que nos humillemos ante Dios, que enderecemos nuestros caminos, que seamos personas humildes, no soberbias, que no exijamos nuestros derechos ante Dios, que seamos humildes para ir a Jesucristo. Y si tú eres cristiano, pero te has dado cuenta que has vivido una vida sin amor a Jesús, has vuelto al pecado, has vuelto a amar las cosas de este mundo, es tiempo de arrepentimiento y de cambiar de actitud,
de darle a Jesús el primer lugar en tu vida. Eso significa que se bajará todo monte de orgullo se humillará. Dice, los caminos torcidos se enderezarán. Humildad. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre, humildad ante Dios. Esa es una marca, un sello de ser cristiano. Ser manso y ser humilde. Y verá toda carne la salvación de Dios. Nuestro amado Jesucristo vendrá por segunda vez. Es tiempo de ordenarnos. Ese es el mensaje urgente de Juan el Bautista, que se entregó cuando nuestro amado Jesús vino por primera vez y que se vuelve a entregar en esta segunda venida de nuestro amado Jesús que se aproxima. Y si leemos a continuación, dice Juan el Bautista, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?» ¿Por qué Juan el Bautista dice esta frase? Sencillamente porque Dios no quiere hipocresía, apariencia en nuestras vidas. Y lo que observaba Juan el Bautista era apariencia de querer buscar a Dios, de que las personas no tomen realmente determinaciones de querer cambiar su vida, sino solamente se acerquen por interés a Dios. Porque aquí hay una frase, huir de la ira venidera. ¿Qué es lo que ocurre? Se aproxima la segunda venida de nuestro amado Jesús. Y conforme a las profecías, será un tiempo previo de tribulación, de gran aflicción. Muy pronto comienzan. Ya los estamos sintiendo. La aflicción, las crisis económicas, las pandemias, la guerra, ya esto no tiene vuelta atrás. Los tiempos finales ya se han acercado. El tiempo de tribulación ya ha llegado. Por eso no es tiempo para especular, para vivir una vida de ambivalencia. Es decir, de que quiero ser cristiano, pero quiero amar las cosas de este mundo. Que quiero conocer a Jesús, pero amo mi antigua vida de pecado pasada. Eso no está bien. Es tiempo de consagrarse a Dios. Amigo que no conoces a Jesús, es tiempo de que entregues tu vida por completo. Seguirás trabajando, seguirás haciendo una vida normal, pero darás tu vida, tu prioridad, tu corazón a Jesucristo. Le buscarás, leerás su palabra, orarás y le encontrarás. Él será el primero. Y verás que la gracia, el amor de Jesús te llenarán en medio de este tiempo final, en medio de este tiempo de dificultad, en medio de los problemas que se van a venir, que son mucho mayores de los que hemos experimentado. Te ruego que lo creas, la palabra de Dios se cumplirá. Y si tú has conocido ya a Jesucristo, pero has vivido una vida de apariencia sin darle ese primer lugar a Jesucristo de verdad, es tiempo de arrepentimiento y cambio. Es tiempo de permanecer unidos a Jesucristo. Entra en esa arca, tal como el arca de Noé, en esa arca de protección, que es Jesucristo, que es buscarle, que es tomar determinaciones. El amor de Dios está disponible. La gracia de Jesucristo está disponible. Él dará misericordia a aquellos que con humildad se arrepienten, se convierten a Jesús, cambian su manera de pensar. Vienen cosas malas. La palabra lo ha declarado. Tiempo de tribulación, tiempo donde la maldad del hombre se ha desatado, donde la ira, donde la violencia, donde la guerra aumentará, donde la crisis económica, donde la mentira, la violencia aumentará.
donde las enfermedades aumentarán. Es tiempo de ordenar nuestras vidas. Por eso, si no conoces a Jesús, te invito a darle tu vida, a consagrarte a Él. En lo material, te invito a ser prudente. Adquiere mercaderías, alimentos, útiles de aseo, todo lo necesario, porque vienen tiempos difíciles. Habrá escasez de alimentos, habrá subida de precios, habrá una gran inflación. Llegará el punto donde el dinero se devaluará, perderá su valor. Las inversiones no servirán de protección. El dinero no protegerá. Solo Jesucristo es nuestra arca para librarnos del diluvio, de la aflicción, de la maldad desatada del hombre. Te sugiero que este mes de agosto hagas lo necesario, que seas prudente, que puedas comprar tus alimentos, que tengas tus reservas. Ora a Dios y que el amado Espíritu Santo te guíe, que puedas ser prudente. Pero por sobre todo, despierta, levántate espiritualmente, santifícate. Es decir, santificarse, querido amigo, querida amiga, es leer la palabra de Dios, apartarse del pecado, consagrar tu vida a Jesús, orar a Él, estando a solas con Él. Consagra tu vida a Jesucristo, orando, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él. Te recuerdo hacer esa oración al final del podcast para entregar tu vida a Jesucristo como un punto de partida y buscarle y cambiar tu forma de ser. Dios va a guardar a los suyos. En medio de la maldad desatada, en medio del orgullo y la rebelión, Dios cuidará a su pueblo. Te recuerdo lo de mantener una despensa con alimentos, con artículos de primera necesidad. Te recuerdo que lo hagas pronto y que te prevengas de las cosas que han de venir. Y por sobre todo, que rindas tu vida a Jesucristo. Porque en medio de las cosas que van a venir muy pronto, solo Jesucristo será nuestro refugio, nuestro lugar para escondernos. Su presencia será nuestra protección. Dios guardará a los suyos. Ora y Dios te guiará, porque Él es bueno, y para siempre su misericordia. Juan el Bautista también dice en el versículo 8 de Lucas 3, «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Frutos de arrepentimiento. Cambio en tu forma de pensar, cambio en tu forma de actuar. No solamente decir porque voy a la iglesia, o porque mi madre y mi padre fueron a la iglesia o son cristianos. No, esto es una relación personal con Jesucristo, donde cada día tú determinas tomar un tiempo para estar con Él, donde te apartas de las malas influencias, donde te separas de aquellas cosas que te hacen mal espiritualmente y lo buscas a Jesús. Oración, palabra, consagración. A continuación Juan el Bautista dice, «Y ya también el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no estás firme en Jesucristo, todas estas cosas que serán como fuego, esta tribulación que va a venir, te consumirá. Solo si estás firme en Jesús, serás protegido y vencerás. La gracia de Dios te sostendrá y verás la misericordia y la protección de nuestro amado Jesús. A continuación, si seguimos leyendo, la gente le preguntaba a Juan diciendo, «Entonces, ¿qué haremos?» Respondiendo les dijo, «El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene,
y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y les dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué significa esto? Ser cristiano no es solamente apariencia de piedad, apariencia de que ahora soy distinto. Ser cristiano implica determinación, implica que al renunciar a la vida de pecado, al renunciar a tu vida pasada, al dar tu vida a Jesucristo y consagrarte a Él, le amarás, le buscarás y empezará a haber fruto en ti. Amarás a Dios, amarás a Jesucristo, vas a obedecer su palabra, serás agradecido y el Espíritu Santo obrará en ti y tú harás tu parte. Es un proceso de crecimiento. Antes mentías y ahora dirás la verdad. Antes te enojabas y ahora buscarás la paz. Antes robabas o codiciabas y ahora habrá generosidad en ti. Antes te aprovechabas de las personas y ahora querrás dar desinteresadamente. Antes murmurabas y ahora edificarás. Antes tenías rencor o venganza como deseo en tu corazón. Hoy perdonarás y amarás. Antes querías la inmoralidad sexual. Hoy tendrás dominio propio, pureza. Antes buscabas entregarte al placer de las cosas de este mundo. Hoy buscarás sobriedad. Ese proceso de conversión se debe producir en un cristiano. No basta con decir que vas a la iglesia. Debes buscar a Jesús y Él producirá ese fruto del Espíritu, estas manifestaciones de cambio de carácter en tu vida. Y por sobre todo, conocerás a Jesús. Hablarás de alguien que conoces, tendrás una relación con Él y le amarás. Esto de ser cristiano es una relación, no una religión. No, es una relación con Dios a través de Jesucristo. Eso es ser cristiano y eso cambia tu vida, cambia tu forma de actuar con tu prójimo, fruto de que amas a Jesús. Si volvemos al relato bíblico, dice el versículo 15 de Lucas 3, como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ya sabemos que no, él preparaba el camino solamente, pero se lo preguntaban en ese tiempo. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién? Nuestro amado Jesucristo. Todo siervo de Dios se considera nada comparado con nuestro amado Señor y Salvador Jesús, que dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuestro amado Jesucristo nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? La primera venida de nuestro amado Jesús, Él vino a esta tierra y nos llenó de su gloria. Nos envió al Consolador, al amado Espíritu Santo. Junto con el Padre nos enviaron al Espíritu Santo. Y ahora tenemos la llenura, el bautismo de su Espíritu. Y también en esta primera venida vimos el fuego purificador. Significa que nuestro amado Jesús, por medio de su palabra, que es como fuego, nos limpia, nos purifica de nuestras maldades, nos purifica. Antes queríamos mentir y ahora decimos la verdad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque leemos que Jesús nos ordena cambiar. Le buscamos, nos arrepentimos, cambiamos de actitud y el amado Espíritu Santo nos ayuda y ya dejamos de mentir, hablamos la verdad. Ese proceso es purificación, fuego purificador. Nuestro amado Jesús, en su primera venida, nos llena de su Espíritu y nos purifica. Y ahora en la segunda venida
de nuestro amado Jesús, el proceso se repite. Habrá una llenura adicional del amado Espíritu Santo, un derramamiento de su Espíritu, como la palabra lo ha declarado, como nunca antes, en todos aquellos que con un corazón humilde y humillado les buscan de verdad. Hallarán gracia y serán llenos de su Espíritu. Los últimos serán los primeros. Todos aquellos que no conocían a Jesús tendrán una llenura especial en estos últimos tiempos, y también ese fuego purificador. Significa que nuestro amado Jesús, por medio de su palabra, que es como fuego, nos limpia, nos purifica de nuestras maldades, nos purifica porque en medio de la tribulación, de la dificultad que se enfrentará, de la maldad desatada, todas esas cosas, guerra, necesidad, todas esas circunstancias que son malas, harán que nos limpiemos, que dejemos de amar las cosas de este mundo, que entendamos que ser materialista no sirve, que entendamos que lo que el hombre considera sublime, la grandeza, la fama, la riqueza, la posición, la jerarquía, con las cosas malas que vendrán, todo este sistema de orgullo y de soberbia se va a derrumbar. Y eso purificará, limpiará el corazón y la mente de muchas personas que entenderán que el amor de Dios está disponible para aquellos que quieren ser humildes y sencillos, que creen en que Dios los bendice y los prospera, pero que le dan su corazón por completo a Jesucristo y que le dan ese lugar que Dios se merece, el primer lugar en tu vida. Te recuerdo, vienen tiempos muy difíciles, pero en medio de eso, el amado Espíritu Santo hará un último despertar, un avivamiento, un despertar espiritual. Habrá purificación para muchos. El urgente mensaje de Juan el Bautista se vuelve a entregar. Hay que preparar nuestras vidas para la venida de nuestro amado Jesús. Él ha prometido que Él guardará y librará a aquellos que son fieles. Hay una iglesia en Apocalipsis denominada la Iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel a Jesucristo. Y nuestro amado Jesucristo ha prometido guardar y librar a aquellos que sean fieles a Él, que obedezcan su palabra. Es tiempo de tomar determinaciones, amigo, hermano que ya conoces a Jesús. Es tiempo de consagrarte de verdad. Vendrán las cosas más difíciles y terribles a este mundo, pero habrá una gracia de Dios y la misericordia de Dios también para aquellos que le buscan, aquellos que de verdad dan frutos de cambio de actitud. Habrá misericordia en aquellos que de verdad se arrepienten, porque la gracia, el amor de Dios está disponible. La gracia aún es para aquellos que le buscan. Juan el Bautista dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Quiere decir que nuestro amado Jesús rescatará a los suyos en su granero, en medio del fuego purificador, en medio de la maldad desatada, de la guerra, de la violencia, de la pandemia, de la crisis. La misericordia de Dios librará a los suyos. Nuestro amado Jesús arrebatará a los suyos. Dios hace misericordia. Termina diciendo: con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Herodes el tetrarca, el gobernante del momento,
Encarceló a Juan porque Juan el Bautista le hizo ver que no podía tener la mujer que era de su hermano, Felipe. ¿Y qué hizo Herodes el tetrarca? Encerró a Juan en la cárcel. Tristemente, este mundo no entiende que Dios nos ama, que Él nos da oportunidades. Tristemente, el mundo en general no busca el amor de Dios. No le interesa limpiarse de su pecado. No le interesa limpiarse de su maldad. No le interesa cambiar su vida. El mundo en general ama el dinero, ama la vanagloria de esta vida, ama las cosas de esta vida. Y fruto de todo esto es la violencia, la guerra, la crueldad, la maldad del corazón malo del ser humano que lleva a esta situación que vamos a enfrentar. La crisis a un nivel mayor, una tribulación a un nivel mayor. Pero en medio de todo eso, la gracia, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que oyen su voz, para aquellos que con humildad se arrepienten de sus pecados, sus malas actitudes, sus injusticias y se consagran a Jesucristo. Hallarán gracia, misericordia, llenura del amado Espíritu Santo. Y estas cosas que vendrán los purificarán. Y la gracia de Dios estará en tu vida. Toma determinaciones. Queda muy poco tiempo. Las cosas se van a desencadenar. Serán un lazo para este mundo. Su maldad, su orgullo y su soberbia lo va a llevar a un punto aún mayor de tribulación y de aflicción. Mas Dios guardará y librará a los suyos. Ese es el urgente mensaje de Juan el Bautista en la primera venida de nuestro Jesús, y es un mensaje que se repite ahora en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, porque después de todas estas cosas malas que vendrán, nuestro amado Jesús retornará, y en medio de eso, Él guardará a los suyos, librará a su iglesia fiel. Este es un tiempo de misericordia y de compasión para aquellos que le buscan. Te recuerdo, amigo, la oración para recibir a Jesucristo. Amiga, la oración para recibir a Jesús como punto de partida y de ahí consagrar tu vida a Jesús. Y el amor de Dios y la gracia de Dios estarán en tu vida. Dios les bendiga en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados.
Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.